Mucho gusto, mi nombre es Camila Escudero Bustamante, soy estudiante de Trabajo Social y en el siguiente video vamos a hablar un poco sobre el conflicto armado en Colombia. Bueno, el conflicto armado en Colombia inicia alrededor del año 1960, en donde se crearon los primeros grupos al margen de la ley, tratando de formar una rebelión contra lo que serían los movimientos políticos que existían en el momento, y que a medida que fue avanzando el tiempo fueron apareciendo más grupos derivados de estos mismos, que serían las FARC, el ELN y las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, o paramilitares, que son los más renombrados, y de ahí de ellos surgen muchos más, cada uno con su frente y asociaciones a lo largo de todo el país. Bueno, estos surgen como una manera de rebelarse en contra de las leyes que en el momento estaban rigiendo el país. Es un alegato político, nació como un alegato político y terminó convirtiéndose en un conflicto que afectó a un país completo, en el que hoy en día tenemos millones de personas y de familias desaparecidas, desalojadas, y muchos de ellos, después de muchos años, alrededor de 50 años, llevan con la duda de qué pasó con sus familias, qué pasó con sus seres queridos, porque hay innumerables cantidades de personas desaparecidas. Bueno, a raíz de esto surge lo que es la necesidad de un tratado de paz entre estos grupos, que quizás en algún momento funcionó, pero al llevar esto a la realidad, muchos sabemos que no ha sido así, que quizás hacen una tregua momentánea, pero que vuelve a surgir entre ellos el conflicto de disputar lo que es un territorio, lo que es una zona, lo que es un cultivo de ilícito, pues lo que conocemos como más que todo la coca, que es lo que más se siembra acá, que es lo que más da, y en algunas zonas también lo que sería la minería ilegal. Todo esto fortalece este tipo de grupos y termina siendo un conflicto que implica a personas inocentes que salen siendo víctimas o falsos positivos para muchas de estas personas. Bueno, las comisiones que tenemos aquí en el momento en Colombia, que están tratando de ayudar a esclarecer la verdad de lo que pasó con muchas de las personas que ya no están, son la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y se encarga de investigar y juzgar los crímenes más graves ocurridos en el contexto del conflicto armado. Es decir, los crímenes de pronto más grandes, más sonados, los más conocidos, son los que ha tomado la JEP principalmente para realizar su trabajo. Esto se encarga de llevar la investigación lo más transparente posible para que las víctimas puedan tener una reparación. Está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que se encarga de investigar las prácticas de abusos cometidos tanto por grupos ilegales como por grupos legales, ya que en muchas ocasiones hemos visto casos en los que el Ejército Nacional de Colombia ha sido el victimario, por decirlo de esa manera. Han sido generales de la República los que han dado la orden de disparar contra el pueblo que deberían proteger. Por esto, esta comisión aborda ambos lados. Y por último tenemos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que son quienes tienen en este momento el trabajo más difícil. Porque considero a título personal que es el más difícil, porque ellos tienen la labor de recopilar información, testimonios, documentos, para devolver todos aquellos cuerpos que se encuentran extendidos a lo largo de todo el territorio colombiano como NNs. Y para esto necesitan tener la certeza tanto clínica, médica, forense, como en fechas y documentación, que ellos puedan llegar después de tantos años a una casa y decirle: tenemos a su familiar. Lamentablemente muerto, sí, porque en la mayoría de las ocasiones pues es la noticia que uno más espera, pero es de las cosas que más duele. Bueno, dando como un pequeño suspiro al país, como un aliento, como un sinónimo de luz
Para aquellas personas que en algún punto de su vida lo perdieron todo, pueden llegar a recuperar en parte monetaria, ya que estas comisiones lo que están tratando es de reparar el daño que ha dejado el conflicto armado a lo largo de tantos años. Quizás muchas de las personas que merecían este tipo de reparación ya no se encuentren, que se murieron esperando una respuesta por parte de la justicia colombiana frente a sus personas desaparecidas. Pero están sus familiares y quizás ellos logren encontrar una voz de aliento, una luz al final del túnel, la calma en su corazón al recibir las noticias que sus familiares se murieron esperando. Estas 3 comisiones forman parte fundamental de la reconciliación que trata de tener el país con las víctimas colombianas. Lo primordial es que todos aquellos que han tenido que padecer este tipo de conflictos puedan tener algo que les ayude a sanar un poco todo el dolor que han tenido que padecer sin tener absolutamente nada que ver con una guerra que no les pertenecía, que nunca les perteneció, en la que simplemente terminaron implicados muchas veces por estar en su lugar de vivienda, o peor aún, por haber sido desalojados de su lugar de vivienda. Esperamos que tanto el Tratado de Paz como las comisiones creadas para esclarecer la verdad en Colombia logren llegar a todas aquellas personas que lo necesitan y reciban, aunque no sirva de mucho, sus respectivos cuerpos y una bonificación monetaria. Esto no les va a devolver a sus seres queridos, pero por lo menos van a tener claridad de qué pasó o qué pudo haber pasado con ellos y no van a estar en un limbo simplemente pensando qué fue de la vida de fulanito. Muchas gracias. Que esté muy bien, profesor.